Hola amigos, ¿cómo están? ¿Ya están listos para esta segunda charla de nuestro Foro de Bienestar Animal en Grandes Especies? Hoy ya está con nosotros nuestro gran amigo, el doctor Eduardo Posadas, y el tema de hoy es sanidad más bienestar en bovinos, igual a productividad. Y bueno, yo tengo el honor de presentar el día de hoy al doctor Eduardo, que ya está por aquí. Es médico veterinario zootecnista con maestro en ciencias, Eduardo Posadas Manzano. Es egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Realizó la maestría en reproducción animal en 1982 a 1984 en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Ha tenido varios puestos de confianza en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, destacando director del CEGET FMBZ, UNAM, es jefe de división de Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, secretario de Producción Animal, actualmente secretario de los 7 Centros de Enseñanza, Investigación y Extensión de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Ha tenido todos los reconocimientos gremiales, destacando el Premio de Sanidad Animal que le otorgó la Zagarpa en 2006 y actualmente OISADER. Podríamos decir que es un ícono de la medicina veterinaria y zootecnia, de verdad es un honor estar con él, por ser presidente tanto de federaciones, de colegios y asociaciones de médicos veterinarios zootecnistas aquí en México, presidente de CONEVET, presidente actual de CONASA, presidente del Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas del DF. Y doctor, pues es un honor estar aquí el día de hoy contigo. Adelante. No, pues muchas gracias, Jessy. Agradecerte a ti y a Gaby por la oportunidad de invitarme y al mismo tiempo a toda la familia Chinoín que comanda nuestro amigo Antonio Calzada. Realmente agradecerles a todos los asistentes, colegas médicos veterinarios del país, estudiantes de la medicina veterinaria, productores. Hoy, bueno, pues me da mucho gusto haber compartido con Paco Galindo el programa del día de hoy relacionado a mucho a bienestar en bovinos. A lo mejor por ahí tengo algunas diferencias con algunos colegas, pero espero que podamos coincidir en el sentido estricto de que si no hay salud, no hay bienestar. Y si no hay bienestar, no hay productividad. Entonces, ese es algo como que al principio los etólogos me veían un poco así como con desconfianza, pero esperaría yo que pudiéramos coincidir en ese sentido. Lo decimos también en la medicina humana. Si estás bien de salud, todo lo demás viene solo. Y ocurre lo mismo en el área de los animales. Sin duda alguna, estoy un fiel convencido del buen trato que debemos de tener en los bovinos y por supuesto que ese trato tiene que ver mucho con muchos aspectos que tuve muy bien escuchar a mi amigo Paco Galindo de algunos conceptos etológicos y que bueno, él se ha especializado en esa área. Sin embargo, las experiencias nos dicen a veces otro tipo de cosas que a veces yo no concuerdo mucho con algunos conceptos que pudieran tener algunos etólogos. Pero yo esperaría que podamos coincidir en una misma razón de ser, que es la productividad y que esto se da si hay salud y si hay bienestar. Entonces, estos conceptos a veces, qué es primero y qué es una cosa, qué es lo segundo, pero yo esperaría que esto pudiéramos nosotros visualizar un tanto, sin duda alguna, siento que muchas de las cosas que hacemos a lo mejor no tanto con el conocimiento, pero hacemos algunas cosas que tienen que ver con el aspecto de bienestar animal. Entonces, mi plática va enfocada hacia la importancia que tiene la sanidad, por supuesto, la salud animal y por supuesto que tiene que ver con el bienestar de los bovinos y la productividad. He tenido algunas experiencias buenas, otras malas, pero al final de cuentas, creo que hoy decía el doctor Paco Galindo que el bienestar animal se sustenta muchísimo en estos 5 puntos
cardinales que de alguna manera han sido reportados. Estas 5 libertades de los que hablamos, yo los voy a enfocar a los diferentes sistemas de producción, obviamente que tiene que ver de que no tenga que haber hambre, no tenga que haber sed, no tenga que haber qué comer. Nosotros cuando esto lo enfocamos ya a los sistemas de producción, dice uno, si hay hambre no hay comida, si hay sed no hay agua, si no hay un buen balanceo de raciones, obviamente repercute en el bienestar de los animales. Perdón que esté aquí con cubrebocas, pero es parte de un proceso de seguridad, de protocolo de seguridad, puesto que estoy saliendo de mi casa. El otro concepto que hablaba muy bien también el doctor Paco Galindo es que el animal debe de no sentir ningún temor, ninguna angustia. Esto, si los traslado y si lo coloco a los sistemas de producción, llámese leche, o llámese doble propósito, o llámese carne, pues vean ustedes que eso del libre temor y angustia, desafortunadamente, nuestros animales en las condiciones de trópico siempre están, sin duda, en un estrés permanente. Hoy hago un llamado a todos los colegas, a todos los productores, a todos los estudiantes, y a lo mejor mi enfoque es mucho ahora en el tono tropical por las cuestiones de que mi rancho lo tengo en el trópico. Hoy como nunca debemos de valorar verdaderamente a esos animales que nos dan leche, que nos dan carne, o que nos dan los dobles propósitos, ¿no? Porque todo el tiempo están en estrés. Estrés del calor, como decíamos por ahí, y ahí aparece también en donde no debe de haber molestias térmicas, como dice, molestias físicas que la tiene nuestro ganado, por las garrapatas, por los moscos, por los tábanos, pero esto es algo permanente y que es cuando yo digo valorar a estos animales que nos producen aún así, bajo estos, independientemente de que pudieran ser razas que pueden ser muy bien adaptadas, yo hoy como nunca podría decirles valoro muchísimo a estos genotipos. Y más aún cuando tenemos genotipos de F1, 3/4, 5/8, donde tiene mucho de europeo y que obviamente este tipo de animales son los que más resienten este estrés permanente. ¿Qué quiero sumarles a todo esto? No podemos permitir todos de que estén llenos de garrapatas, de que estén atascados de moscas, de que sufran de hambre. Entiendo muchas cosas que tienen mucho que ver con nuestro deber de hacer un manejo ad hoc. Tenemos que evitar las molestias físicas y térmicas. Hablamos de molestias físicas, me acuerdo muy bien con los amigos de Tabasco, en los foros que hacíamos antes con el exgobernador Andrade Díaz, en un evento de foro ganadero. Me costó muchísimo haber platicado de la fisiopatología de la glándula mamaria para el productor. Muchísimo platicarles, hacerles notar de la importancia que tiene la glándula mamaria de esas vacas de doble propósito, de esas F1 o 3/4, o como quieran, el genotipo que ustedes deseen trabajar en la producción de leche. Me acuerdo muy bien que les decía, ¿por qué pegarle al animal antes de entrar a la ordeña? ¿Porque lo pateó? ¿Por qué llamarles la atención o gritarles severamente? Todo eso nos ocasiona, obviamente, y nos debe de preocupar de que tenemos que evitar ese tipo de agresiones físicas, si ya de por sí la tienen con los insectos, si ya de por sí la tienen con las condiciones ambientales, imagínense, todavía queremos que nos den leche y que nos den carne. Son reflexiones que a mí en lo personal todavía sigo batallando aún en mi rancho bajo estos esquemas.
Tenemos que tener, decíamos, en estas 5 libertades, animales que no haya dolor. Pues para que no haya dolor no tienen que enfermarse, no tienen que lesionarse, no tienen que producir o estar bajo el castigo de una enfermedad. Entonces, yo trato de correlacionar esas 5 libertades reportadas por la Organización Mundial de la Salud, pues yo un poco en el ejemplo diario del trabajo diario que uno hace en las explotaciones ganaderas. Tengo ahorita muy reciente, de 45 días para acá, pues obviamente la transportación de ganado, compré un ganado Brahman rojo, y son de las cosas que te dejan mucho la experiencia de cuál es el comportamiento del tipo cebuino, ¿no? Y todos ustedes, los que me escuchan, saben perfectamente a lo que me refiero. Tenemos que evitar que es libre de manifestar un comportamiento natural. Tenemos que, como vemos en esa transparencia de abajo, donde vemos ahí un lotecito de Brahman, pues en un comportamiento realmente muy natural. También vemos en la transparencia de arriba a mi izquierda, pues vemos ahí los cerdos completamente revolcándose en el lodo, en el agua, pues porque requieren de evitar ese estrés térmico que tienen, ¿no? En fin, el confort es lo fundamental para poder cumplir estas 5 libertades que tanto nos anuncian y que nos reportan. Pues gente muy dedicada al área básica. Por otro lado, ¿a qué considero yo una vaca sana? Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, es cuando existe un equilibrio entre el animal y su entorno, el medio ambiente. Es decir, que haya una buena comida, vemos en esa novillona suiza, que haya las condiciones adecuadas de evitar el estrés, que esto es parte de ello, que haya suficiente agua. Cuando encontramos este equilibrio, esto es lo que nos da en decir, esto es una vaca sana. ¿Qué más tenemos? ¿Qué otras consideraciones debemos de considerar en el bienestar del ganado vacuno? Por supuesto, nosotros tenemos que considerar el efecto clima. No queremos estrés térmico. Lo vemos con los amigos del norte, en algunas explotaciones tienen sus propios ventiladores, tienen sus propios aereadores, tienen sus propios aspersores, y en algunas circunstancias, a lo mejor en algunos lugares, seguramente hasta clima, aire acondicionado. El efecto del manejo también es importantísimo. Vemos allí en la diapositiva del lado derecho la importancia que tiene, y el doctor hacía mucho énfasis en lo que es el diseño de las instalaciones. Puedo no tener unas instalaciones de alto nivel tecnológico como ahorita las que voy a presentar, pero tenemos que buscar una infraestructura de instalaciones que nos permita tener un manejo que no me cause un problema, como es en el caso de esa transparencia. Tenemos que vemos también en la parte de abajo, la importancia que deberemos de conocer el tipo, el raciocinio del animal, la raza del animal, el genotipo del animal, que tiene que ver con el bienestar del ganado vacuno. Me acuerdo hace 2 años que ahorita está un amigo en Venustiano Carranza, Veracruz, tenían ganado Holstein bajo condiciones de trópico puro, y empezamos ellos, su problema es el número 1, es la garrapata, y por supuesto que sufrió, casi desaparece de ganadero de tanta mortandad que había en el rancho, y empezamos ahí a manejar un poco, de hacer eco de la cuestión técnica del manejo, a involucrar al ganado cebú dentro de esas vacas con la firme intención de producir F1. Sin duda esas F1 le iban a producir igual
o más que las propias Holstein, bajo condiciones de trópico, bajo el mismo manejo que él tenía. Sin duda la F1 le iba a proveer de la misma o más cantidad de leche, pero con un bienestar en los animales, que no hubiera enfermedad. En fin, esas son recomendaciones que a veces uno, desde el punto de vista técnico, tiene uno que considerar para ir dándole ese bienestar de lo que uno requiere en la ganadería tropical. La buena nutrición sigue siendo un problema tremendo, no solo en las ganaderías del doble propósito, en la ganadería de carne, sino también en la ganadería lechera. No todos tienen la oportunidad de tener un asesoramiento técnico especializado en nutrición como para poder tener una buena nutrición. Si hay una buena nutrición, lo demás bien, hay una buena reproducción, hay una buena producción, en fin, se nos vienen muchas cosas. De ahí la importancia que también tiene esto. Yo hace unos 6, 8 años hicimos un estudio en Tizayuca de conocer de qué morían más las vacas en Tizayuca. Grande es nuestra sorpresa que el problema de muertes en el ganado lechero, en muchas de las explotaciones lecheras, son la acidosis ruminal, el rumenitis hepatitis, y por supuesto esto nos puede traer las secuelas que todos ustedes conocen, hasta inclusive en una neumonía tromboembólica. Entonces, si empezamos a ver todo esto, son detalles que nosotros tendremos que ir cuidando. Esto es algunos aspectos a considerar para que haya un bienestar en los animales. Seguimos aquí con la vaca sana, por supuesto. Una vaca sana, según la FAO, vemos que una vaca está alerta, consciente de su entorno, como es en este caso, por ejemplo, estas 4 vacas, ¿no? La que está más céntrica, pegado al bramadero del lado, viéndolo de frente de la pantalla del lado derecho, es la que comanda el grupo, es la jerarca. Entonces, tenemos que fíjense, esto según la FAO, dice, se apoya en sus 4 extremidades y no se aísla. Camina con facilidad y regularmente. Ojos brillantes, alertas. Que la nariz esté limpia y húmeda. Que las constantes fisiológicas, fíjense, aquí ya metemos algo de exploración del ganado. Que veamos que está respirando bien, que no se encuentra decaído el animal, pensando en las constantes fisiológicas. Que no haya dolor, que veamos cómo se levanta, decía hace rato el doctor Paco, el tiempo de cómo se echa una vaca y cómo se levanta. Defeca o no defeca, micciona o no micciona. Esto en el rancho le llamamos campear. Se lo resumo, porque en el trópico esto es lo que le obligamos, o lo que no le obligamos, sino que este es el compromiso de nuestros colaboradores, de nuestros vaqueros, que vean que efectivamente estos conceptos que la FAO nos dice, realmente la vaca los tenga. Este es lo que yo siempre trato de correlacionar, lo que dicen los científicos y lo que nos dice la experiencia. Y aquí veo muy claro, inconscientemente, nuestros encargados de rancho lo están haciendo todos los días, esto de encontrar que la vaca esté sana. Y lo tienen que hacer, porque además es obligado para uno como productor que se campee mañana y tarde. Si no lo hace en la tarde, por lo menos en la mañana. Justo en la mañana es cuando uno se da cuenta si hay un animal enfermo con estas características que hoy les estoy presentando y que la FAO nos lo dice. Y que inconscientemente nuestro vaquero, eso es lo que hace. Y nosotros, como profesionales, tenemos que visualizar que efectivamente se aplique estos aspectos a considerar dentro de la FAO. Entonces, vean ustedes, para lograr un bienestar animal,
se requiere de un programa sanitario. Lo dijo hace rato el doctor. Tiene que haber salud, si no, no hay bienestar. Puede estar muy bien comido el animal, pero si hubo algún detalle que no hicimos, ya no existe ese bienestar que uno quisiera. Y cuando un animal enferma, no come, no produce, no gana peso y va en detrimento. De ahí la importancia que tiene un programa sanitario adecuado. Un programa, siempre se los voy a recordar. Hoy en la mañana me hablaban de Guadalajara, Jalisco, de un toro, ¿no? Al final de cuentas decidieron sacrificarlo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Sufrió de una fractura. ¿A dónde se ocasionó esa fractura? En las instalaciones. Entonces, al final de cuentas vemos que son muchos aspectos a considerar para que no haya un animal enfermo. Entonces, de aquí la importancia que tiene todo lo que en otras ocasiones hemos hablado de programa de medicina preventiva, llámese lechero o llámese ganado tropical. Entonces, muy importante el programa sanitario, pero sin duda, todos queremos prevenir más que curar. Entonces, en ese sentido, seguimos y vemos, por ejemplo, esta es una excelente foto que me mandó mis amigos del Clarín, la doctora Iber Rubio y el doctor Manuel Corro, ¿no? Este tipo de instalaciones son fundamentales, que por ahí lo mencionaba el doctor Galindo. Si bien es cierto que tenemos unas instalaciones de primer mundo, como lo fue diseñado por la doctora más reconocida en términos de etología. Vean ustedes esta foto. El ganado bovino siempre se comporta como en oleaje. Cuando llega al corral de recepción, generalmente siempre se traslada o se conduce en una forma de oleada. De ahí la importancia que tiene en esta como S itálica, ¿no? Y vemos cómo los animales pueden llegar a manejarse adecuadamente, sin gritos, sin golpes, sin las chicharras eléctricas. Y bueno, pues tuve la oportunidad hace unos 6 años de traer a un doctor a través de MCD brasileño para que nos hablara sobre el comportamiento en el ganado cebú. Y realmente me sorprendió enormemente cuando nos metimos al corral en Jicotepec de Juárez, Puebla. Nos metieron 3 lotes de becerros de diferentes genotipos, un ganado suizo, un ganado F1 y un ganado hindú Brasil. Puros toretes de recién destetados. Entonces, realmente de difícil manejo, y es cuando uno se da cuenta que no hay necesidad ni de gritos altosonantes, ni de chicharras, ni de nada de eso. Sencillamente sabiendo manejar adecuadamente el ganado. Aquí vemos otra transparencia a base en una forma rústica, pero la idea es que el animal no se lastime, que podamos hacer un manejo adecuado, que podamos trabajar perfectamente bien el animal, que nos permita saber qué es lo que pudiera tener o el manejo que uno le quiera desear. Buscar siempre las mejores instalaciones posibles que eviten alguna lesión en los animales. El doctor también ya por ahí habló de comederos, habló de bebederos, del diseño de instalaciones, lo más adecuado posible. Obviamente, esto se comenta que en el caso de los comederos, ojalá que pudieran tener entre 60 y 80 centímetros lineales por animal que se tenga, que haya suficiente agua, que esté completamente limpia, que no muchas veces encontramos los bebederos llenos de contaminados completamente, de muchas cosas, de ratas, de pájaros, de todo encontramos a veces en los bebederos. Y en los comederos, pues también tratar de tenerlos lo más higiénico posible. Entonces, él habló también mucho del espacio que debieran de tener los animales en su confort, los espacios individuales que debieran tener,
Obviamente aquí son algunas medidas o técnicas que en un momento dado se pudieran pensar en esos espacios. Animales de 250 kilos, pues ¿qué espacio debería de tener? Pues cerca de 2 metros, más de 220, 300 kilos, más de 3 metros, 2 metros y medio. En fin, hoy tenemos ahí un librito del doctor Ramón Gas que es muy bueno en cuanto a diseño de instalaciones, que a la fecha sigue operando perfectamente bien. Entonces, el confort que ustedes le puedan dar es fundamental en ese sentido, ¿no? Entonces, evitar el dolor innecesario, como decíamos hace rato, el manejo y toda la parte propedéutica, ¿no? Entonces, creo que es importante, miren, a veces no coincido, hay chiflidos que realmente el ganado se pone en alerta y en automático se conduce solo. Lo que a veces en la literatura nos dice que no hay que chiflarles y eso se contradice contra lo que a veces nosotros hacemos, ¿no? Pero vemos que con el chiflido en automático el animal se acostumbra a escuchar, se acostumbra a este tipo de manejo y obviamente ustedes, los que viven en el trópico, lo saben perfectamente bien de que es factible poderlo manejar en un momento dado como algo como un arco reflejo condicionado en los animales y que en automático solitos vienen y saben o van a tomar sal o van a sufrir algún manejo, pero que es importante que ellos se conduzcan con, podríamos decir, alegría. Como también nos ha tocado este tipo de a veces de manejo, muchas veces tú llegas y se disparan para diferentes partes y ya quiero saber a ver cuándo los logran conjuntar. Obviamente es importantísimo en esto de lograr el bienestar animal es la capacitación. La actualización en el caso de nosotros como colegas y la capacitación sobre todo con los productores. Aquí justo, bueno, en la universidad, pues nosotros tenemos que hacerles notar el manejo adecuado de lo que se tiene que hacer en la ganadería lechera o en la ganadería del doble propósito cárnica. En el caso de los ganaderos, hacerles ver muchos detalles que ellos por idiosincrasia no lo observan y que están habituados a las costumbres y que tenemos que irle cambiando esas costumbres en algo más de innovación, en hacerles ver la importancia que tiene el manejo del ganado en términos de su productividad. Y esto poco a poco, sin duda, nos va a costar mucho tiempo, porque todavía a la fecha yo con mis propios encargados, todavía les tengo que ir quitando algunos vicios que a veces se tienen durante el manejo del ganado, ¿no? Entonces, es muy importante realmente la capacitación. Esto al final de cuentas se traduce en algo un tanto cultural. Seguimos pensando aquí está la doctora con la que yo me refería hace rato, que fue como que la fundadora de este tipo de instalaciones, la doctora Temple. Obviamente, en una visita que tuvimos nosotros de parte de ella en Martínez de la Torre, en el Clarín, tuvimos la oportunidad de diseñar eso que ustedes ya vieron en la foto aérea anteriormente. Entonces, para lograr, se requieren el manejo de las instalaciones. Por supuesto, dice que perciben mejor las líneas verticales que las horizontales. De ahí la importancia que tiene del por qué tienen que ir así las barras o ahorita se me fue el nombre. Bueno, las barras para la construcción del corral en su conjunto. No perciben objetos ubicados por arriba de la línea de su cabeza. Eso es lo que tiene el bovino. De ahí la importancia que ustedes ven que el animal, por lo general, siempre agacha la cabeza. Entonces, no ve más allá arriba de su cabeza. Dificulta el enfoque visual de los animales, por lo que se sobresaltan con los movimientos repentinos que ustedes a veces hacen. Siempre hay que actuar con mucha cautela y esto lo sabemos
los que nos dedicamos a la ganadería del trópico. Generalmente tienden a moverse hacia las zonas mejor iluminadas los animales. Dice que los gritos, estoy de acuerdo, los chiflidos a veces se vuelven ya, no se vuelve un estrés para el animal, se vuelve sienten una satisfacción el hecho de que estamos ya con ellos. Entonces, como que eso los relaja un poco a los animales. Obviamente los azotes de puertas, todo ese tipo de cosas tenemos que irlo evitando en el manejo del ganado. Este es un pequeño video, miren, les voy a comentar, estos tienen 45 días esas vacas en el rancho. Cuando las trajimos, estando en el corral de origen, eran unos diablos esas vacas. Pasó a traer a los 2 ayudantes que tenía yo ahí, que tenían ahí antes de traerme este ganado, y hoy en día, ese ganado te le puedes acercar el solo hecho de que todos los días los campeamos, los observamos, les hablamos, les llevamos su sal, y este acondicionamiento de manejo hace que hoy podamos tener, al principio, mejor no les cuento porque se rompieron todos los hilos de alambre de púa que puse en el corral de recepción donde los iba a tener. Así que se me desaparecieron como 2 días ese ganado al llegar de un rancho a otro. El solo hecho era muy difícil su manejo. Hoy en día son animales que se pueden tener ya a 2 o 3 metros de los animales. Estoy hablando de 45 días ya en el rancho. Y esto es manejo permanente, manejo permanente. Entonces, tiene mucho que ver con lo que dice la teoría, pero lo importante es tratar de aplicarlo en la práctica. Y esto es muy importante, capacitar sobre todo a la gente, a la gente que le colabora a uno, ¿no? Se cerró. Permítame tantito ahorita nomás, la reubico. Ok. Cuando otro problema, y que esto es algo que quería comentarles, miren, cuando se rompe el equilibrio entre un animal sano con un animal informe, y aquí hablo de acidosis, hablando de ganado lechero, por ahí existen reportes en Canadá y en Estados Unidos que más del 50% que las vacas que mueren efectivamente son por problemas de un mal balanceo de raciones, problemas de acidosis, problemas de abscesos hepáticos, y aquí van a ver ustedes este tipo de problemas. Es un animal muerto de ese problema en Hidalgo, en Tizayuca Hidalgo. Tuvimos la oportunidad de hacer ese estudio que hicimos hace 6 años, y sí, efectivamente, los problemas de acidosis y de hígado graso era un problema fuerte de mortandad en las explotaciones lecheras. Y sin duda siguen siendo un problema. No tiene ni un mes, por ahí algunos colegas hablaron de este padecimiento como tal, y de verdad es impresionante ver este tipo de cosas. El otro es cuando no encuentra uno el equilibrio entre la cantidad de agua disponible para el número de animales, para la cantidad de animales. Ustedes deben de saber que una vaca consume en promedio aproximadamente entre 120 y 150 litros de agua aproximadamente. Y que todo esto el animal tiene que, vean ustedes aquí algunos comederos en donde encontramos ratas, pájaros, muy contaminado, etcétera, etcétera. Esto no puede ser. Esto lo tenemos que ir evitando porque rompe el equilibrio que nosotros buscamos del bienestar animal, ¿no? Es importante ustedes que sepan que el agua es fundamental en la regulación de la temperatura corporal, que es fundamental en los procesos de digestión, que es fundamental en todos los procesos de los metabolismos que ocurren fisiológicamente en el animal, que es fundamental en la excreción y que es fundamental
en la productividad, ¿no? Tanto de leche como de carne. Obviamente tenemos que nosotros cuidar estos aspectos que a veces no tanto le damos mucho énfasis. Hace rato el doctor hablaba enormemente también de las instalaciones de las vacas lecheras, de la importancia que tiene el provocar o el de favorecer la comodidad de los animales. En muchas ocasiones vemos nosotros en las ordeñas intensivas los apretaderos o las áreas de recepción de espera a la ordeña, son unos apretaderos, son congestionamientos de tal forma que hasta se pueden lesionar, que se pueden caer, que se pueden fracturar, que se golpean. Este tipo de cosas tenemos que nosotros manejarlo muy adecuadamente. Muy importante también, sobre todo en la ordeña, ustedes saben, en el trópico, pues a veces la música, en automático la vaca crea un arco reflejo, pero muy rápido con fines de que haya una mayor productividad. O sea, hay cosas de manejo que a veces nosotros en condiciones de trópico hacemos y que pueden ser muy beneficiosos en bien de la producción de leche. Aunque también hay muchas cosas que hacemos que no necesariamente son benéficos para causar la productividad. Entonces, son detalles que tenemos. Estos, vean ustedes, por ejemplo, esas vacas ahí esperando a ver a qué hora les toca, ¿no? O si son novillonas en proceso de desarrollo, pues vemos que los espacios no son los adecuados. Entonces, muy difícil que realmente pueda haber un confort en esos animales y obviamente son animales que no comen bien, que dejan de ganar peso y todo repercute al final de cuentas. Esto ocurre también en las engordas de ganado bovino, muchas veces la sobrealimentación, ¿no? En las engordas es muy común encontrar este tipo de cosas, de problemas que son vitales para la productividad, como son las acidosis, hígado graso y, por supuesto, los procesos de laminitis, que al final de cuentas se vuelven una enfermedad y se vuelve un costo nada agradable para el productor. El otro punto, como por ahí las he pasado estas transparencias también, es el no tener las condiciones del manejo adecuado de los corrales, ¿no? Muchas veces de nada sirve que tengamos muy buenas vacas, pero si las tenemos en estas condiciones, está en detrimento completo. Y tuve la fortuna con la gente de Laboratorios Chinoín que me llevaron también a Michoacán, y que fuimos a detectar mucho tipo de estas cuestiones de un mal manejo de las excretas en los corrales. Muy mal manejo, muy mal diseñados los propios corrales. En fin, muchas cosas que técnicamente tienen que ver con la productividad y con el bienestar de los animales. Otro punto que no escuché que tocara el doctor Paco, pues fue relacionado al transporte. A la fecha, quiero comentarles que no he visto un transporte ad hoc, como quisiéramos que vinieran nuestras vacas, ¿no? En muchas ocasiones nosotros debemos de saber si es posible, dependiendo la distancia que se lleven los animales, si será posible que puedan en un tórton, en un rabón, llevarse 12 o 15 vacas de un promedio de 550 kilos. O tendremos que dejar 2 o 3 vacas con la firme intención de que haya un confort, de que haya que no ocasione un traumatismo en los animales. Esto es algo que lo viví, ¿eh? Esto es algo que lo he vivido en Zacatecas y ahora en Veracruz, en donde te das cuenta que los animales, por muy cómodos que van, en muchas ocasiones también se caen. Y yo te quiero ver con este tipo de ganado, que te metas a ver si lo puedes levantar. Este tipo de cosas son los aspectos que cuando uno lo vive, dices, ¿qué hago? ¿Uso la chicharra? ¿No la uso? ¿O se me va a morir el animal? ¿Me lo van a asfixiar? ¿Me lo van a matar? ¿Lo están pisoteando? Tenemos que estar muy alertas. Cuando uno transporta ganado, de preferencia vayan 2 o 3. ¿Por qué? Porque se requiere, en muchas ocasiones se requiere lazar el animal para tratar de incorporarlo, arrear el otro para tratar de darle espacio y que pueda salir.
Eso es producto de no medir las condiciones de los espacios que tienen a veces los camiones, llámese Rabón o llámese Torto. Ahora, en las panzonas, obviamente uno que no quisiera que realmente concientizar al transportista lo que significa la transportación del ganado. Generalmente llegan a veces a morir, llegan a veces fracturados, llegan a los 15 días y ya abortó la vaca, o al tercer o cuarto día ya está abortando. Son grandes pérdidas. Este tipo de manejo nos ocasiona realmente un problema de estrés severo. Y luego nosotros al llegar lo que queremos es ya vacunarlas cuando sabemos que tienen un sistema inmune muy deprimido. Muy importante, de veras, el manejo durante el proceso de transportación. Bueno, no es para contarles, pero me gustaría ahorita pasarles un video que aprovecho. Esto es del sábado. El sábado transporté a un tipo de ganado también muy... No, pásame el de la otra que traía yo en anexo, el del anexo. Y que le... Ándele, miren, vamos a empezar con esta transparencia. Esto fue el sábado. Obviamente ya no nos la pudimos traer. Vean ustedes esa vaca, la habían amarrado porque sabían de su comportamiento, les ganó, no hubo corral que la detuviera. Entonces, más vale como eso, ¿podemos repetir? Como eso, más vale dejarlas. El traerles, en el estar necio de que se va porque se va, eso puede ser hasta causa de muerte. Ya he visto, por eso se los comento. Vean con qué facilidad saltó el corral de manejo y tenía 4 varetas. O sea, no era cualquier cosa lo que brincó. Entonces, sí es importante el saber conducir. Lamentablemente, no estuve yo el sábado en esta transportación por cuestiones de trabajo, pero cuando uno maneja este tipo, este otro ganado que yo les decía fue de hace 35, 45 días. Bueno, después de 45 días, cuando tú todos los días la campeas, vean ese chiflido, ya los puso en alerta y no se espantaron. El perro está a 5 metros de ellas. Y vean ustedes, después de 45 días de manejo, durante esos 45 días, lo bañamos, los desparasitamos, los vacunamos y todo hablándoles y todos los días yendo a verificar que efectivamente estén bien las vacas. Esto es lo que nos permite, miren, el caballo ahí anda muy a 5 metros de ellos, lo que antes no podíamos hacer con ellas. Esto es manejo permanente, y que tengamos esa oportunidad con los animales. Entonces, nos regresamos a lo de transportación. Vean la importancia que tiene verdaderamente el manejo. Y todos estos detalles que ahorita trato de capacitar a mis encargados, pues son con 2 fines. Primero, las vacas están cargadas. Tenemos que evitar de que vaya a haber algún aborto, porque justamente por el estrés, ya ustedes saben el mecanismo fisiológico que ocasiona el estrés y que nos puede ocasionar el aborto, por supuesto. Entonces, muy importante. El otro, dentro del mismo transporte, los animales que se llegan a caer o que se golpean, pues obviamente tienen problemas de la canal. Vienen muchas veces muy lastimadas, ¿no? De ahí la importancia que tiene también que nosotros sepamos cuál es la norma que rige durante todo este proceso de transportación. Muy importante, muy importante. Créanme que transportar ganado, los que lo han hecho, sabrán lo que es, pero me tocó una vez un invierno, en Zacatecas se nos descompuso la panzona, traíamos un lote de becerros para engorda a Querétaro, que atendía unas engordas en Querétaro, ya se imaginarán, no podíamos ni abrir la ventana en el invierno y tuvimos que trasladar, se descompuso la panzona y tuvimos que trasladar todo el ganado a otra panzona.
Entonces, es un verdadero show que el que no lo vive no puede saber lo que es la transportación del ganado. Obviamente, estoy seguro que el doctor también les habló de esto, la importancia que tiene el método de sacrificio, por supuesto, humanitario, y comentaba yo en el traslado de su casa de ustedes aquí a Chinoín, la importancia que tiene verdaderamente en pleno siglo XXI, seguimos haciendo sacrificio con degollo, y eso tienen que cambiar las cosas a pesar de que sabemos que hay ya normas, a pesar de que hay muchas cosas, hay que concientizar muchísimo a los presidentes municipales de la necesidad de empezar a tener, pues, si no rastros tipo TIF, por lo menos que cumplan con ciertos requisitos del manejo humanitario en los bovinos. Son cosas que tendremos que seguir luchando y no tendremos que descansar nadie de todos los que me escuchan para este fin. Esto me recordó al doctor brasileño de poder manejar un grupo sin reata, sin caballos, sencillamente con puros movimientos personales para poder trasladar al lugar idóneo. Obviamente el doctor por ahí también platicó un tanto de la importancia que tiene el manejo durante el periodo de transición en las vacas. Muchas veces queremos secar a las vacas quitándoles el agua. Eso es un estrés. Mejor quíteles la calidad del alimento, pero no le restrinja el agua con fines del secado. Son de las cosas que nosotros tenemos puro manejo. Son de las cosas que nosotros tenemos que evitar el riesgo de tener más infecciones intramamarias. Tenemos que disminuir a lo mejor la cantidad y la calidad del forraje, pero no tratar de secar una vaca en una forma que le provoque todo un estrés. Entonces, son cosas que nosotros podemos ir implementando poco a poco dentro de nuestras explotaciones. Obviamente también en el caso de cercano al parto, ustedes saben que el parto como tal, pues es un estrés para la vaca y más para la primeriza, por supuesto. En muchas de las cosas, por supuesto, suele ocurrir. Tú no puedes mezclar de la noche a la mañana un grupo de vacas que no se conocía con otro grupo de vacas en el proceso del parto, porque a veces se da y ocurre mucho en las explotaciones lecheras, de tener a vacas de segundo o tercer parto con novillonas de primer parto a un corral de altas productoras, por así decirlo. Y eso nos ocasiona una jerarquía tremenda. Si de por sí dejan de comer, pues con la jerarquía dejan más de comer. Eso le provoca un gran estrés y al rato tenemos problemas de tipo metabólico, lo que comentábamos hace rato. Casi todas las vacas que a veces llegan al parto, pues sin querer, llegan a veces con una cetosis subclínica por el estrés que ocasiona, porque han dejado de comer, porque llevan 24, 48 horas que no están comiendo lo adecuado. Entonces, este tipo de cosas se dan y son de las cosas que nosotros tenemos que manejar técnicamente. ¿Qué más tenemos? Hace rato también vi que el doctor les pasó lo de los cepillos de rascadores, ¿no? Esto lo saqué por ahí del contexto ganadero, en donde ayudan realmente a mantener de principio la piel y el pelaje, ¿no? Mejora la circulación de la sangre, obviamente. Puede ayudar a reducir alguna molestia por picaduras. Muchas veces estos cepillos rascadores pueden tener cualquier, no sé, garrapaticida que nos pueda en un momento dado ayudar a controlar un poco de esto. Y ahorita que hablé de garrapatas, se me vino a la mente, ¿no? En el ganado cebuvino, ¿no? Entonces, de ahí mi preocupación, la parte sanitaria con respecto a la garrapata, ¿no? Ustedes saben la cantidad de sangre que consume una garrapata diariamente, pues más o menos entre 0.5 mililitros diario una garrapata. Hay vacas que están tapizadas de garrapata, o sea que son pues mililitros en serio de sangre que pierden el solo hecho de no hacer un adecuado programa, ¿no? Obviamente esta actividad del cepillo rascador le permite que realmente sea placentero para la vaca, se sienta
confortable el animal, y esto obviamente hace que coma más, que pueda producir más, y bueno, pues esto por ahí lo sacamos en YouTube. Convencido, muy convencido de que cuando la salud y el bienestar se suman, hay producción. Pero para que haya producción, es importante estos 5 puntos que hoy sintetizo de toda la plática, en el manejo ad hoc, en la capacitación, que nunca se nos olvide que tenemos que capacitar, que tenemos que actualizar a los colegas, capacitar a los productores, que nunca se nos olvide que tenemos que implementar la medicina preventiva, la cuestión sanitaria, el diseño de instalaciones y evitar, y no nos queda otra porque lo tenemos que aplicar, la medicina curativa en muchas circunstancias. ¿Para qué? Para tratar de quitar ese malestar que en su momento existió por no llevar a cabo todos los otros ingredientes. Es como yo podría decir y resumir esta plática de sanidad más bienestar igual a productividad. Quiero pasarles este video, son vacas Char-Bray, algunas otras van a encontrar allí unas Beefmaster, pero que vean cómo ya este ganado ha sido manejado, salen adecuadamente del corral, no tienen por qué salir disparadas, tienen que tener esta condición corporal. Esto tiene un mes este video. A lo mejor alguien dirá, no, pues es que está en la época de lluvias, pues sí, pero hemos tratado de buscar ciertas estrategias para que el animal no pierda condición corporal y que nos permita realmente tener una mejor nutrición, mejor reproducción y una mejor producción. Muy convencido estoy en ese sentido y trato, y de veras se los digo, trato de que tengamos esta oportunidad de dárnoslas como colegas, como productores. Aquí me pongo el sombrero de productor, porque eso soy también, y me da mucho gusto haber compartido algunas experiencias que a veces en la ciencia no las aplicamos ya en la vida práctica, pero creo que hemos hecho muchas cosas, podemos hacer más y seguramente haremos algo por la salud de nuestros animales. Hoy, como nunca, en tiempos de pandemia, nuestro sector sigue y seguirá dando frutos muy positivos en términos de dar un bienestar no solo en los animales, sino un bienestar a la sociedad. Y con eso les digo muchísimas gracias por darme la oportunidad de escucharme. Estoy seguro que sus preguntas, si las sé, las contestaré. Si no las sé, seguro que me retroalimentarán en mi formación personal y profesional. Y invitarlos, aprovecho este foro para tener la oportunidad de invitarlos, que ojalá se puedan inscribir en forma virtual. Ahí tienen todos los datos para que puedan escuchar qué se nos avecina en materia sanitaria en el futuro de nuestro país. Muchas gracias por darme esa oportunidad y, por supuesto, a Chinoín, como siempre, mis más. Tengo una diapositiva que quisiera agregarles del transporte, la última que me quedó en la de complementario. Miren, finalmente, la de abajo. Ahí. A ver si podemos ampliarla. Miren, finalmente, esto de las mermas en la transportación, si bien es cierto, es un reporte hecho, yo les quiero decir que entra dentro del rango que yo he calculado en términos cuando he comprado animales de otro estado y cuando llegan al rancho o viceversa. Pero entran dentro de ese rango. Cuando un animal se transporta más de 3 días,
pierde no del 12%, pierde entre el 15 al 20% de peso. Esto es decir, un animal de 600 kilos, si yo le pongo el 15%, estamos hablando, el 15% son 90 kilos de 600 kilos. Y los pierde si durante 3 días es transportado el animal. Hace 3 semanas, transportamos dentro del mismo estado, de Martínez de la Torre a Veracruz, unas novillonas y perdieron el 6%. Y estoy hablando de 7, 8 horas aproximadamente. Entonces, esto a veces es medio engañoso, pero esto es lo que yo vivo porque estoy inmerso dentro de esta problemática y obviamente eso es lo que me permite en un momento de comentarles mis propias experiencias y lo que escribe mucha gente relacionada a esto. Hay muchas cosas que habría que descubrir, por supuesto. Y lamentablemente no existe un buen grupo grande de etólogos que tengamos la oportunidad de poder intercambiar experiencias, sobre todo en la ganadería tropical y en la ganadería lechera. Somos unos cuantos, entonces, o son unos cuantos, para que no nos sintamos aludidos. Muchísimas gracias por darme la oportunidad y estoy a sus órdenes. Gracias, doctor. Excelente. Pues ya tenemos algunas preguntas. Si nos ayudas a responderlas. ¿Cómo no, Jessy? Con muchísimo gusto, un placer estar con ustedes. Perfecto, doctor. A ver, déjame también ponerme mis lentes porque ya no son los tiempos de antes. Tú me dices. Muchas gracias, Sangri. No se me olvida lo que viví con ustedes en Tabasco, haber tenido la oportunidad, y lo voy a decir públicamente, porque siendo presidente de la federación llevamos poco más de 120 médicos a Tabasco para subir el estatus sanitario que en su momento se requería y que hoy me da mucho gusto saber que el Estado puede vender ganado a otros estados. Gracias, Reyes Sangri, me da mucho gusto, exactamente, el licenciado Díaz Andrade me nombró paisano por allá también, lo cual me da muchísimo gusto. Veo muchas gracias a todos los que se expresan de esa forma de un servidor, y Oscar, todos los que allí aparecen, América, de veras que me da mucho gusto saber. Estuve al tanto de las 2 pláticas acerca del bienestar animal, dice. Hace un par de años me senté con un médico veterinario, autor del manual de clínica propedéutica, el doctor González Partida, que en paz descanse, que fue mi alumno y que de ahí derivó el libro que hicimos de clínica propedéutica. Hablamos de la importancia que tiene el estrés fisiológico y el estrés oxidativo en vacas gestantes. ¿Qué opina usted acerca del estrés en sistemas de explotación semi-intensivo? Si me hablas de un sistema de explotación semi-intensivo en condiciones de trópico o en condiciones de zonas áridas, cualquiera que sea, hay un estrés térmico. Ese estrés térmico como tal hace que los animales realmente pierdan el apetito. Y al perder el apetito, consumen menos materia seca. Y si esto lo transformamos en lo que es producción de leche y producción de carne, obviamente que se va a ver averiado. Se habla que una vaca, cuando no tiene un confort, puede perder. Decía el doctor hace rato, yo encontré otra literatura. Desgraciadamente, como decía él también, hay mucho que hacer, pero sin duda tienen una pérdida de producción entre el 10 al 15% de producción de leche. Entonces, esto estoy hablando por lactancia, o sea que ya es significativo, dependiendo del tipo de animal que estemos hablando.
Muchas gracias, Fernando Vera. Fernanda, con gusto le doy tus saludos. Gracias, qué amable. En cuanto a la norma 051, son 1900, hay un mecanismo de evaluación del bienestar animal en la movilización. Sí, debiera de, pero sí, por principio se tendría que aplicar la norma. Y por otro lado, de verdad lo que dijo el doctor Galindo, qué difícil ha sido poder coincidir con todas las instituciones para tratar ya de sacar la ley de bienestar animal. Yo no sé por qué no les dijo, pero en este momento él ya está cabildeando con el Consejo Nacional Agropecuario. Obviamente el CONASA está inmerso, la Federación de Colegios también está inmerso, para ya empezar a promover cuál es la ley que deberá de regir en esto en términos de bienestar animal. Entonces, gracias Nora, qué amable por tus comentarios. Desde Cuernavaca, gracias. Quiero decirles a la gente de Chinoín, quien quiera la plática tal cual como está. Hoy vuelvo a decirles lo que decía mi maestro, el doctor Salvador Ávila. El conocimiento hay que hacerlo como el fertilizante, hay que regarlo. Así que tienen mi plática, nomás no se olviden de mí. Sí, de la doctora Temple, cómo no, ella diseñó las instalaciones del CENIER. Nos visitó, se quedó una noche para hacer el diseño y le agarraron la palabra en su momento los colegas que estaban en el Caribe. Lo cual les quiero decir que yo personalmente en mi rancho traté de imitar ese tipo de diseño de instalaciones, pero con puro roble, con pura madera. Y quiero decirles que qué padre, porque no batallo mucho con el tipo de ganado que ahora ustedes ven allí en algunas transparencias que les puse. Ahora tengo que subirle una vareta más. ¿Por qué? Porque ya vi que con 4 varetas en una distancia de 30, 40 centímetros entre una y otra, no es suficiente en este tipo de ganado, son unos venados. Entonces, sí, gracias desde Jicotepec. Adán, qué gusto saludarte, y lamentable lo que pasó allá con un líder de opinión en la región, y en los cuales yo estoy muy agradecido con él, porque con él me llevé una charol a mi rancho, y de verdad todas estas experiencias que hoy les comento es lo que he vivido, y trato de decirles qué es lo que más resultado tengo. Tengo todavía, conservo el ganado charol que tengo de por allá. ¿Qué opina de los corrales para ganado bovino que en algunos ranchos han adoptado como los construidos con techos de plástico parecido al de los invernaderos, y al parecer los mantienen aproximadamente de 8 a 15 días? No, yo diría que deberían de estar permanentes. Nosotros en Tequisquiapan vimos la necesidad de crear estos techos de plástico parecidos al invernadero, efectivamente, y quiero decirles que es un confort en los animales brutal. Ahí lo que nos hace falta es realmente ver las mediciones productivas. Creo que lo podríamos hacer. Pamela Aguilar, un poco más de usted, quisiera saber, ¿usted tendrá sugerencias para favorecer el sistema inmunológico de los bovinos durante su transporte, además de procurar el bienestar animal? Científicamente tendría yo que buscar qué podríamos hacer, pero a lo mejor pudiéramos utilizar 8 días antes de la transportación, cuando uno sabe que va a transportar, algunos productos inmunomoduladores, inclusive el mismo parasitol. Ver la posibilidad de poder aplicar este levamisol con la firme intención de estimular el sistema inmune. Puede ser que pudiera ayudar. Habría que te soy honesto, no he buscado en lo que pude ahorita sacar información bibliográfica, no pude encontrar nada al respecto.
Pero yo personalmente diría yo, a lo mejor utilizar algún inmunomodulador que nos permita estimular el sistema inmune y evitar menos el estrés en el animal, independientemente del manejo durante la transportación. Se tiene como bases para el diseño del libro del doctor Gasque, que ya tiene varios años. Efectivamente, justo platicaba con el grupo de Tizayuca, con todos los médicos, pues ahora sí podría yo decir decanos de Tizayuca, el doctor Jasso, el doctor Napoleón, el doctor Valentino, y comentaba que qué pensaban de las instalaciones. Dice, mire doctor, esto todos tenemos que saber que fue el doctor Gasque el que diseñó todas las instalaciones de Tizayuca. A la fecha siguen siendo unas instalaciones operativas. Entonces, ahí te lo dejo. Si me dices, ¿hay más información al respecto? Lo dudo. Creo que las condiciones que el doctor permanentemente ha estado actualizando, ahorita está por sacar ya actualizado su nuevo libro, por ahí lo tendrán ya a la mano. Adriana Santiago dice, doctor, buenas tardes. Siempre nos enfocamos hacia los animales, a su manejo, y a veces menos al personal que se encarga de ellos. ¿Cómo capacita al personal necio? Gracias por su ponencia. Sí, es muy difícil. Miren, es muy difícil llegarle al productor. Te voy a decir la forma en que yo le decía a mi encargado, y ahora se los recuerdo cada vez que tengo oportunidad. Por ejemplo, les decía yo, ¿por qué no tienen en el saladero sales las vacas? ¿No tienen sales o qué? No, doctor, es que les damos cada 8 días. Ok, a ver, usted tome cada 8 días sal, que no le pongan en los frijoles, que no le pongan en la comida. A ver, usted viva así, también cada 8 días. Son cosas que a veces, este tipo de comentarios, la verdad es que a mí me ha dado resultados. Yo antes no permitía que ninguno de ellos, de mis encargados, vacunara. ¿Por qué? Porque los biológicos es la responsabilidad de un médico, no de un caporal, no de un rancho, no de un encargado, a menos que lo capacites. Y ese es uno de los puntos que no hacemos en bovinos. Sí se hace en cerdos, sí se hace en granja de aves, pero no en bovinos. A veces no nos preocupamos de nuestros vaqueros. Yo ahorita tengo 2 vaqueros nuevos en mi tierra y que les tengo que enseñar capacitándolos de cómo inyectar, cómo tomar la temperatura, con muchas cosas para evitar que se enfermen los animales. Tenemos que capacitarlos. Ese es algo que tenemos que hacer en todo el país. Por ahí tuve la fortuna de estar en Monterrey, en donde me invitaron a capacitar a los encargados de rancho y a los operativos de rancho hace algunos años. Y de verdad que vale la pena invertir en esa capacitación. Estoy de acuerdo que tenemos que meter más duro la capacitación a responsables de ranchos. Dice, en el poder hacer más que usted menciona en las cuestiones de bienestar, además de los ejemplos que brindó, como se da garantía del bienestar en unidades de producción. Ay, no le entendí la pregunta. En el poder hacer más, ¿qué dice? ¿Usted lo entendió? Menciona las cuestiones de bienestar animal. Además de los ejemplos que brindó, ¿cómo se da garantía del bienestar animal implementado en las unidades de producción? Bueno, hoy acuérdense que también existe por norma las buenas prácticas de manufactura. Yo creo a esos documentos también, y ahorita voy a hacer una crítica constructiva, tenemos que meterles mano. Tenemos que apoyar a la Zagarpa y estamos en ese proceso, en mi caso ahorita como presidente del CONASA, de que entablamos una plática con el director general de salud animal para poder empezar a readecuar las normas que actualmente tenemos. Sé que es un trabajo arduo, ya se empezó y esperemos que esto nos dé dividendos en el futuro. Ojalá que eso pudiéramos implementarlo dentro de las normas operativas. Gracias por lo excelente, de mucha reflexión, tanto como MBZs como empresarios ganaderos. Un factor crítico de éxito es el manejo del corral. No le entendí aquí como driver differential. ¿Qué opina? A ver si me la puedes escribir. ¿Cuál es tu duda?
Dice, excelente participación, muchas gracias. Un saludo a la... Gracias, Samaniego, qué amable. Antonio Hernández, saludos, que gracias, Toño. Saludos por allá, estaremos en Veracruz en estos días. Fernando Soria, gracias, doctor, maravilloso su plática. Muchas gracias, doctor. Antonio Cruz, mi pregunta es, ¿qué estrategia recomienda para la inducción a la ordeña de razas cebuinas para evitar un estrés intenso? Tienes razón. Hoy en día en el trópico ya empezamos a tener razas puras en salas de ordeña. Fundamental la crianza, desde la crianza de becerras. Es importante el manejo de la crianza de becerras. Si tú tienes, no sé, gir lechero, bucerat o sardo negro, que ya estés como tal, como una raza como tal, ya en ordeña, desde la crianza de becerras empezarlo a manejar. Durante todo el proceso de desarrollo, y es muy importante la adaptación cuando tú una vaca la vas a pasar a la ordeña. Si te pare la vaca, trata de invitarla a que pase a la ordeña. A lo mejor te va a costar el primer día, el segundo día, pero obviamente tienes que tener algunos, ¿qué será? Pues ahora sí, como dicen, le tienes que dar un dulce cada vez que pase. Si va a pasar a la ordeña durante todo el proceso que está en calostro, que son 3 a 5 días, pásala que conozca el lugar y que coma allí algo de alimento antes de que la saques de la sala de ordeña. Eso lo acabo de ver en Ometepec Guerrero de un amigo, el doctor Humberto Zapata. Estaba ordeñando unas cebú gir difíciles de manejo, pero ¿qué empezó a hacer? Empezó a meterlas con las vacas F1 que tiene de gir lechero con suizo americano, junto con las vacas cebuinas, a la ordeña, poco a poquito, y ahí les daba su alimentito y las vacas al otro día ya buscaban ir al alimento. Y es la forma de irlo teniéndole una adaptación a este tipo de ganado que a veces es difícil. Claro, si tú a estas vacas hoy cebuinas las manejaste adecuadamente desde la crianza, no tienes problema alguno. Muy interesante, muchas gracias, amigos de Sonora. Gracias, Graciela, qué gusto. Gracias, Echeverría Luna. Me gustaría, ¿recomendarías alguna guía de sacrificio humano para darle capacitación a personas que siguen? Sí, mira, me comprometo de hablar con el doctor Danilo. Tiene unos manuales. El doctor Danilo trabaja en la facultad y está conmigo en el comité de etología. Entonces, le voy a pedir que me dé los manuales, si se venden en la facultad, con gusto te mando. Y me quedo con esa tarea. Me están escuchando también una de mis ayudantes, así que pronto me gustaría, mira, por ahí en mi presentación está mi correo electrónico, posadasm@yahoo.com. Con gusto me escribes y vemos qué hacemos por ahí. Aunque ahorita la facultad está cerrada, pero vemos qué hacemos, o le pregunto al doctor Danilo Méndez, quien tiene esos manuales de sacrificio. Gracias, Fernanda, muy amable. Y Yari, muchas gracias también. Lorenzo, muchas gracias. Gracias de Milpalta, mis amigos de allá. Héctor Castañón, con gusto. Qué amable de estar en Coajiniculapa, Guerrero, por allí también hemos estado. Las instalaciones pueden afectar la ganancia de peso en producciones extensivas. Durante el proceso del manejo, sí. Miren, hemos visto, por ejemplo, en novillonas, una vaca o novillona bajo condiciones extensivas, ahí como lo mencionas. Cuando entra en calor, ¿sabes cuántos kilos pesa? El solo hecho de andar 18 o de 12 a 18 horas montando y no comiendo, etcétera, alrededor de 10 a 15 hasta 20 kilos. En el manejo que tú le puedas tener aquí, si tú no lo manejas adecuadamente, pudiera tener un efecto momentáneo durante el manejo. Por eso es importante que cuando manejen el ganado en forma extensiva, hagan un solo manejo, desparasiten, yo desparasito, vacuno, vitamino, si es necesario. No le pongo más de 2 o 3 vacunas. Me espero a los 15 días que le toque el baño, si es que le corresponde, para meter las otras vacunas. Entre menos manejo hagas en el ganado, mucho mejor.
Esto es vital. Gracias de Zacatecas, Armando. Armando, qué gusto. Olga Liliana, te agradezco tus palabras y dices, es muy importante, me gustaría y pudiéramos compartir algunos libros de consulta para poder llevar buenas prácticas pecuarias. Con gusto, por favor. Ahorita les paso la primera transparencia, está mi correo electrónico para que podamos contactarme y estar yo muy al pendiente. Haré lo que esté de mi parte. Bueno, les agradezco todas sus palabras. Dice, sí, Héctor, a ver, Héctor, ¿qué dice Héctor? Preguntó también. Hugo Ramírez. Muchas gracias, de Michoacán, mis amigos de Michoacán. Gracias, Héctor. Ya la contestamos, la de estrés térmico. Perfecto, muchas gracias. Vanessa, muchas gracias, como siempre. Gracias por sus palabras. Mis paisanos de Zacatlán de las Manzanas. Qué gusto, Carlos. Saludos desde Chiapas. Como siempre, mis amigos de todos lados. El bienestar animal influye de manera positiva en producción en los sistemas silvopastoriles. ¿Qué opina? Bueno, por principio, en opinión, te puedo decir sí tiene un efecto positivo. El problema es que no hemos hecho mediciones, como decía el doctor Paco Galindo. Con él estamos con la firme intención de empezar a trabajar todos los sistemas agrosilvopastoriles en términos de medir algunos indicadores que son importantes en la productividad. Me recuerda aquí Martín, Martín me dice que les recuerdo que tienen que estar con overol, con estetoscopio y sus botas y una correcta anamnesis. Efectivamente, hoy se lo recordaba al de Guadalajara porque me manda la foto, pero no me dice nada de cuándo ocurrió ni nada por el estilo. Traía una fractura en la fémoro-tibio-rotuliana, así que ya se imaginarán. Muchas gracias, sí, muchas gracias, Ulises. Ulises, gracias, Me tocó ver los casos clínicos en bovinos con un manejo inadecuado y estresante al realizar actividades en el rancho, como cambio de potreros, marcaje con fuego, desparasitación, mezclado de lotes animales dentro del mismo rancho, provocaba días posteriores casos y muertos por clostridiasis. Aparte de la vacunación, ¿qué recomendación de manejo da en estos casos? Miren, médicos, te voy a comentar lo que hice con estas vacas Brahman que me traje y fue el sábado. Este sábado me traje otro lotecito. Y te voy a comentar lo que hago. 8 días antes le pedí al médico, le mandé la medicina para que los tratara con un antibiótico como una manera preventiva porque sabía que se iban a someter a un estrés, porque son animales de trópico, porque puede haber algún animal portador sano y que durante el transporte al llegar a mi rancho pudiera tener algún problema de tipo anaplasma o tipo babesia. Entonces, siempre yo aplico 8 días antes un antibiótico. Cuando llegan, ahorita que llegaron, lo primero que hice fue que descansaran, que tuvieran agua al líbito, por supuesto, y que los pasaran al mejor potrero ahí que tengo como recepción. Y ahí están ahorita. No los muevo hasta el próximo jueves, pero todos los días me los van a ver para hablarles, para comentar, para hablar con ellos. Es increíble, pero hay que hablarles. Entonces, hablarles y el jueves, que me estoy preparando para ir, haremos el manejo pertinente. Yo los dejo por lo menos 8 días. Llegaron el sábado, el jueves yo ya los estoy manejando para vacunarlos, para desparasitarlos, vitaminar a aquellos animales que vea yo que vienen un poco de condición corporal bajo, pero afortunadamente creo que todos están bien y ese es el manejo que yo les voy dando. Y después, pues ahora obviamente lo que sigue, ¿no? Nos vemos en 15 días, le damos otro baño garrapaticida y vuelvo a poner la vacuna. Yo vacuno, y de una vez se los digo, nadie está vacunando con antrax. En Guerrero, en Veracruz, en Tabasco, me han hablado con problemas de animales que se mueren de la noche a la mañana. Eso es antrax. Y no lo diagnosticamos porque nadie quiere meterse con antrax. Entonces, si a mí me preguntas, ¿tú en tu rancho vacunas? Yo en mi rancho vacuno.
y ya tengo la vacuna puesta. Ya nomás estoy esperando que pasen un tiempo de adaptación para poder yo empezar a aplicar mi vacuna. Y me quito de broncas, de veras de broncas. Muchas, muchas otras cosas. En eso estamos ahorita por sacar un librito de todo un programa de medicina preventiva para el trópico. Buenas noches, ¿qué recomendaste tener para el recibir nuestro ganado después del transporte? Ya lo que te comentaba, lo que comenté ahorita, una charla práctica increíble. Gracias por los videos, son cosas que he venido ahorita haciendo en todo lo que hago porque hay cosas que a veces uno deja de hacer. UJAT, muchas gracias médicos de allá de Tabasco, de verdad, muchas gracias por sus palabras. Puede implementar mecanismos de evaluación de la conformidad en materia de bienestar. Mira, esa es la idea de la Asociación de Escuelas y Facultades. Siempre fue la idea de homogeneizar los programas de estudio de las distintas materias. Obviamente sabemos que tenemos el plan modular y que tenemos el plan tradicional, pero ya muchas del plan modular han estado ya en un proceso de transformación al plan tradicional. Pero tratar de que en los contenidos programáticos de cada una de las asignaturas realmente podamos tener una homogeneidad, de forma tal que en la formación del médico veterinario por lo menos tratemos de que hablemos de lo mismo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas todavía por hacer en escuelas y facultades y esperemos poder ser aportación allí. Cuando estuve en el presidente de CONEVET hicimos muchas cosas de este tipo. Gracias mis amigos de Perú. Muchas gracias, Juan Solano. De veras me da mucho gusto que nos hayan escuchado. Estamos a la orden aquí en la Facultad de Veterinaria en la UNAM y siempre ahí va a estar mi correo para podernos saludar. Canseco, muchas gracias de allá de Naranjos, Veracruz. Me da mucho gusto saludarte y qué gusto verte que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, de verdad. Dice Naranjos, Veracruz, si el agregar ácido acetil salicílico antes y después del transporte en el agua de bebida pudiera reducir en alguna forma o manera el estrés en el transporte, en términos científicos te diría que sí. Digo, porque yo me lo tomo todos los días, por la cuestión de la hipertensión arterial. Yo me lo tomo todos los días y seguramente pudiera tener también un efecto en los animales. Valdría la pena verificarlo. Me quedo con la duda y de ver, buscamos la información. Sangri, dice, una sugerencia al transportar animales es utilizar algún antiinflamatorio no esteroidal. En caballos se utiliza con alguna frecuencia. Fíjate, Sangri, que tienes razón. Si lo veo desde un punto de vista básico, fisiológico, pudiera tener un efecto con la finalidad de que no haya tanta liberación de cortisol y que nos pudiera bloquear esos niveles y que menos estrés pudiera. Habría que medirlo, como decía el doctor, habría que medir niveles de cortisol antes y después de. Gracias, Elizabeth, muchas gracias por tus palabras. Arturo Gasca, la benzitimida, ha utilizado la benzitimida para disminuir las diarreas y pérdida de líquidos durante el transporte de los bovinos. No le he utilizado. Pudiera ser de utilidad, habría que ver. Y esas son de las cosas que sí son importantes, porque miren, si ustedes vieron, en una transportación de 6 horas, se pierden aproximadamente entre 8 a 10 kilos. Hoy 10 kilos en becerro, estamos hablando de 450 pesos, porque está a 45 pesos kilo, dependiendo el estado. Pero en promedio, ponle tú un punto medio. Y si fuera vaca, pues te pagan a 26 pesos kilo, vaca gorda. Entonces, ya cuando tú ves el efecto que tiene, dices, ah, caray, son 450 pesos. A lo mejor algo de esto me pudo haber ayudado y no perder tanto. Habría que medirlo. Son de las cosas.
Para eso, doctor Gasca, nos tiene que contratar a los técnicos, ¿eh? Silvia Sandra, en el tema que usted mencionaba de bienestar animal en el sacrificio, ¿cuáles son las garantías o evidencias que deben generarse y qué normas deben de cumplirse para hacer un manejo con bienestar en el rastro? Tenemos que entrar en las normas de sacrificio. Por ahí ya se las apunté, que es la 0095, 51, perdón, 1995, en donde pudiera tener más información al respecto. Silvia dice, ¿ha implementado esto? ¿Cómo dice? El bienestar. Sí, creo que coinciden las preguntas. Nayeli recomienda que para el manejo de lecheros se debe utilizar refuerzo positivo. ¿A qué te refieres refuerzo positivo? No te entendí ahí esa pregunta. ¿La puedes mencionar de nuevo, Ingrid? Si fueras tan amable. Muchas gracias por la presentación. Gracias, doctora Díaz o Najibe Díaz. Ángel Uriel Reyes, saludos médico. Gracias desde Oaxaca. Qué gusto verlos, al menos aunque sea por escrito. Gracias, Raimundo. Como siempre, Gudiño, mi agradecimiento y mi amistad fraternal. Gracias por escucharme. Pronto estoy el 18 por allá en Veracruz. Compartir conocimiento desde Jalisco. Gracias, amiga María Fernanda de allá de Jalisco. Cintia, muchas gracias, Cintia, por tus palabras y que estén escuchándome. ¿Qué tiempo aconseja para poder incorporar nuevas vacas al hato y así evitar problemas de agresiones? Evito que se junten con las vacas que tengo en el rancho. Generalmente tengo cuatro potreros destinados para ello, precisamente para hacer una rotación en lo que se van ambientando allí con las demás. Esos 4 potreros tienen aproximadamente 5 hectáreas cada potrero, son 20 hectáreas dedicadas al nuevo lote. Acuérdense que tienen que ir todos estos certificados libres de brucela y tuberculosis, sobre todo porque yo también soy zona A. Ulises Romero, buenas noches, un gusto saludarlo y continuar con tan importantes conferencias, pero es muy importante introducir e imponer buenos calendarios de medicina preventiva como la desparasitación, biológicos, bien manejada, cadena fría. Saludos de Chilpancingo. Estoy de acuerdo, amigo Ulises, sin duda. Ya he hablado de la importancia que tiene todo un programa integral de medicina preventiva. Desde Ecuador, muchas gracias, doctora Alexandra. Con gusto estamos aquí en su México lindo también, con muchísimo gusto. Dice, ¿qué piensa acerca de mandar a realizar análisis para determinar la calidad del agua, sobre todo la presencia de ciertos compuestos como nitratos, sulfatos, entre otros en el agua, ya que por lo general la mayor parte de los ganaderos no toman en cuenta esa parte y hay estudios que niveles elevados de ciertos elementos acarrea con problemas de productividad? De acuerdo. Mi esposa es toxicóloga y sí ha tenido la oportunidad de verificar y hacer algunos muestreos en aguas y te sorprendes de la gran cantidad a veces de metales pesados que a veces encuentras o cualquier otro tipo de contaminantes, ¿no? Entonces, de acuerdo contigo, le comentaré a mi esposa de tu inquietud y sin duda te podría yo pasar su correo electrónico. Mándame tu correo electrónico a mi correo eposadasm@yahoo.com. Creo que eso es todo. Muchas gracias, Sofía, por tus palabras. Obviamente Gladys también desde Oaxaca, me da mucho gusto saludarlos. Saben que cuentan con un amigo aquí en la facultad y como colega, como amigo, estoy siempre a sus órdenes. Siempre lo he dicho, velar por el gremio siempre será mi compromiso. Muchas gracias por escucharme y gracias al doctor Antonio Calzada, director general de Chinoín, por darme la oportunidad. Y quiero, para que no crean, no me paga Chinoín, no me paga, no vivo de Chinoín. Me encanta que ayuden al gremio cuando se necesita y por eso estoy aquí con ellos. Así que gracias a toda la familia Chinoín, creo que es una familia estable,
en su gente que trabaja en el laboratorio, y lo veo porque me encuentro con los de siempre y eso me da mucho gusto. Eso quiere decir que hay confort, hay bienestar. Así que muchas gracias a todos. Doctor, muchas gracias. Gracias por tus bonitas palabras. La verdad es que sí, todo este trabajo es un trabajo en equipo. Hay un detrás de cámaras, está tanto José Antonio Calzada, que es nuestro director, Julio Benítez, que es el gerente nacional, el doctor Arturo Gasca, que es nuestro gerente médico, la doctora Gaby, que también está por acá. Entonces, nuestros chicos, nuestros representantes que están en campo, yendo a visitar a todos ustedes, médicos veterinarios que nos están viendo el día de hoy, todos somos un equipo y es muy gratificante para nosotros estar aquí con tan excelentes médicos, con una gran trayectoria en la medicina veterinaria y poder compartir estos momentos con todos ustedes. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias por tus Muchas palabras. gracias, Jessy, y gracias nuevamente a todos los que tuvieron que soportar 4 horas estar aquí. Muchas gracias a todos. Pues perfecto, Doc. Pues vamos a pasar ahora a obsequiar algunos regalos que tenemos por parte del laboratorio. ¿Nos acompañas, Doc? Claro, con gusto. Muy bien.